Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 16 minutos en la primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. En la recta final de nuestro espacio, la audiencia del juicio del caso Pruebas PCR Quito ya tiene fecha y hora. En este caso se investigaron presuntas irregularidades en un contrato de 4.2 millones de dólares firmados entre la municipalidad y una empresa proveedora en el contexto de la pandemia contra el COVID-19. El portal de noticias de Coavisa daba cuenta que la audiencia de juicio en el caso Pruebas PCR Quito se realizará luego de 174 días desde su convocatoria. La Fiscalía General del Estado confirmó que se llevará a cabo hoy, jueves 1 de febrero, para procesar al exalcalde metropolitano Jorge Yunda y 13 personas más por el presunto delito de peculado. Este caso se investigó presuntas irregularidades en el contrato de 4.2 millones firmado entre la municipalidad y la empresa Salumet S.A. el 16 de abril del 2020 para la adquisición de 100,000 pruebas PCR para detectar el COVID-19. En julio del 2022, la Contraloría confirmó una glosa solidaria de $2,5 millones para exfuncionarios de la Secretaría de Salud de la municipalidad y la empresa proveedora de las pruebas, que solo entregó 88,500 kits. Ese es el argumento que dice la nota. De acuerdo al examen especial, los reactivos no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en las cláusulas del contrato, originando un perjuicio económico al Estado por el monto de la glosa. En el desarrollo del examen especial que derivó en la responsabilidad civil, el equipo de auditores solicitó un informe especializado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El documento señalaba en su momento que la alcaldía no recibió los reactivos tipo PCR, reacción en cadena de polimerasa, sino tipo LAMP, advirtiendo que esa técnica no posee una especificidad y sensibilidad del 99 al 100%, característica estipulada contractualmente. Durante la acción de control, dice la nota, se identificó que en julio del 2020 se suscribió sin sustento técnico ni legal el acta de determinación de mutuo acuerdo del contrato, a pesar de que la contratista entregó 88,500 kits de los 100,000 contratados. Linda Guamán está con nosotros. Ella fue vinculada a este proceso. Ella participó justamente como parte del equipo de la Secretaría de Salud de la municipalidad en torno a este contrato, y he dado lectura a la nota que hablaba de presuntas irregularidades que son las que sustentan la reactivación de este proceso judicial el día de hoy. Doctora Linda Guamán, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Gracias por el espacio y buenos días a todos. Pongamos en contexto, recordemos qué fue lo que pasó. ¿Cómo se origina todo, doctora? Bueno, Fabricio, hace 833 días que se suspendió la audiencia de juicio. Recordemos que en octubre de 2021 ya tuvimos la primera audiencia que se anulitó. Han sido 833 días en los que no ha estado en duda, yo creo, ya más la inocencia, que no hay un delito. De hecho, en estos días y en los últimos meses, la revista Nature me otorgó un reconocimiento por ser uno de los científicos en el mundo que sigue haciendo investigación a pesar de la presión política y de la adversidad. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Pues bueno, me tocó llevar un embarazo con grillete, dar a luz, tener a mi hijo los primeros meses con grillete, y finalmente ahora esperamos que con la celeridad que todo el mundo busca justicia, por fin este juicio avance, que no haya más tropiezos. Esperaríamos que Fiscalía, de acuerdo a lo que actuó en la primera parte del juicio, otra vez tenga este marco de varios testigos y varia prueba que cayó en lo absurdo. Recordarás que nosotros reportábamos diariamente que más del 70% de la prueba de Fiscalía fue presentada como fiel copia de la copia simple, por ejemplo, que se presentaron peritajes de contadoras haciendo conclusiones de biología molecular, etcétera. No creeríamos que eso va a cambiar. Peritajes de contadoras. A ver, una contadora presentando un informe de peritaje de biología molecular. Así es. ¿Qué tiene que ver una contadora con...? Y hacían conclusiones de, hago una regla de 3 y esta es la conclusión. Entonces, bueno, todo esto, nosotros seguimos manteniendo nuestros 200 elementos probatorios. Vamos a ver cuál es la postura ahora de Fiscalía de cara a esta nueva audiencia de juicio, que esperamos esta vez no tenga ya más inconvenientes y que por fin consigamos tener una ratificación de inocencia. A ver, el sustento o el eje de este proceso en el cual usted ha sido vinculada
Asegura que la alcaldía de Quito, que la municipalidad no recibió los reactivos tipo PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, sino tipo LAMP, advirtiendo que esa técnica no posee una especificidad y sensibilidad del 99 al 100%, característica estipulada contractualmente. De acuerdo. Explíquenos en morocho, en sencillo, Claro. ¿cuál es la diferencia entre PCR y LAMP y por qué la polémica, doctor? Bueno, el delito al que se nos acusa es de peculado, ¿no es cierto? Que es disposición arbitraria de fondos públicos. Esa Así es la es. definición clásica de Y hay peculado. y hay que estar ahí para hacer esa disposición arbitraria de fondos públicos, ya sea en la etapa precontractual, la contractual o en la de ejecución. ¿Cómo puedo haber cometido peculado si no estuve en ninguna de esas etapas en donde se supone se favoreció a la empresa? Yo llegué 61 días después de que el contrato ya se había celebrado. Comenzando por ahí, es un absurdo que yo haya cometido peculado. Y claro, la Fiscalía luego, más bien su teoría de caso, cambió hacia justo lo que tú acabas de mencionar, que se ocultó información. Ahora, la PCR es una técnica bastante antigua, conocida por todos quienes nos dedicamos a esta área, y obviamente en 40 años de existencia de esta prueba, existen muchas modificaciones que se le ha hecho a la misma. Pretender que la PCR de hace 80 años es la misma de hoy en día no tiene sentido. Una de esas mejoras se da por diferentes cosas técnicas que no vienen al caso explicar, pero que son reconocidas por la autoridad competente de nuestro país, del ARCSA, y de otras autoridades competentes en el mundo como pruebas PCR. Entonces, si me preguntas a mí, ¿eso no es lo mismo? Mi respuesta es que no depende de lo que yo piense, ni de lo que piense en criterios académicos. O sea, si yo pregunto que LAMP y PCR son lo mismo, usted no me puede contestar esa pregunta. Es que en la función pública tú tienes que ampararte a lo que te dice el órgano competente. Como investigadores podemos tener criterios diferentes, como los abogados tienen criterios diferentes. Pero ¿qué dice la ley? En este caso, el ARCSA hasta el día de hoy reconoce esas pruebas como de tecnología PCR. En ese sentido, la discusión se acaba. No importa quién más te dé un La criterio. Agencia de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, ARSA, así es. reconoce que las pruebas LAMP son pruebas PCR. Y tú vas a tener como testigos el director del ARSA de ese tiempo, los diferentes funcionarios y varias pruebas documental que sí ratifica que las pruebas son PCR. Pero ahí no entiendo, porque si el ARSA, que es el organismo que se encarga de vigilar lo que uno consume, ya que Así que es. es el organismo que controla justamente y vigila los temas sanitarios, establece que la prueba LAMP es una prueba PCR, entonces, ¿cuál es la génesis del juicio? La teoría del caso ha ido cambiando. Primeramente se supone que era sobreprecio. Luego, cuando se había evidenciado que no existía tal, vino el tema de PCR LAMP. Posteriormente se derivaron hacia si la prueba era sensible o no era sensible. En ese caso es lo mismo. Otra vez, ¿quién es la autoridad competente para indicar esto? Yo pedí criterios académicos en esa época y como tales justo son esos criterios académicos que de ninguna forma se pueden tomar como un sustento para sentenciar a alguien por peculado, cuando la autoridad competente se sigue ratificando en que no hubo incumplimiento en los criterios técnicos de estas pruebas. Entonces, tenemos un único criterio que sí tiene reconocimiento de la autoridad competente aquí de un sistema de acreditación que verifica que las pruebas tienen la sensibilidad adecuada. Y por último, Fabricio, supongamos que no tuvieron sensibilidad o supongamos que no eran PCR, eso no es penal. Un incumplimiento de contrato no es penal, es como administrativo o civil, es como llevar un asunto de un divorcio a una corte penal, ¿no? Un incumplimiento de contrato que ni siquiera es el caso, no es penal. Todos sabemos que el contexto político era lo que abonó para que esto llegue a donde llegó. ¿Usted por qué está vinculada? ¿Cuál era su papel? ¿Cuál es su papel en esto? Ninguno. Yo llegué 61 días después de que se adjudicó el contrato, no participé en ninguna de las etapas preparatoria, contractual ni de ejecución. Lo que yo hice es utilizar las pruebas con el criterio técnico, porque me dedico a la ciencia, como científica aporté criterios para que se haga el mejor uso de estas pruebas. Fiscalía finalmente dice que oculta información, pero hay que recordar que el 7 de julio del 2020, en las múltiples sesiones de consejo en las que yo participé, indiqué claramente a los concejales y a la ciudadanía todo el tema técnico respecto a las pruebas. Hasta el día de hoy, Fabricio, si tú accedes a la página del municipio, hay un link que se llama Quito Comprueba, en donde están todos los criterios académicos que solicité en cada sesión de consejo también. Entonces, el decir que hubo ocultamiento de información, pues en realidad es algo que vamos a poder demostrar con bastante facilidad que no existe tal, porque los más de 200 elementos probatorios muestran que no es que Linda Guamán no solamente es inocente, no hay un delito que perseguir en esta causa. Pero, ¿por qué se señala que usted ocultó información? Porque existían criterios académicos divergentes a mi criterio, y eso le hizo pensar a Fiscalía que
el hecho de que nosotros hayamos usado esas pruebas fue porque queríamos tapar, de cierta forma, alguna anomalía. Cuando nosotros éramos los primeros en indicar que primero estos eran criterios académicos y luego indicábamos lo que decía la autoridad competente en ese momento para despejar las dudas. Existen una serie de chats que fueron sacados de contexto en ese momento que hablaban de diferentes resultados de pruebas, cuando hay que recordar que la Secretaría de Salud no solo tenía esas pruebas, tenía bastantes otras pruebas. Entonces en las conversaciones se mezclan diferentes criterios, haciendo como que todo estuviera en relación con las pruebas que en ese momento la Secretaría de Salud estaba manejando. Entonces, el tener la oportunidad de ir a juicio, yo lo veo así, Fabricio, para mí es la oportunidad de poner en contexto chats, demostrar lo que dicen los peritos respecto a esos criterios académicos, demostrar lo que dicen los peritos respecto a mi cuaderno, respecto a mi celular. Yo lo veo como una oportunidad que luego de 833 días por fin se me da para poder mostrar que soy inocente. ¿Qué pasa con un informe? Estoy tratando, haciendo un ejercicio de memoria, un informe creo que fue de la Universidad de las Américas que fue incorporado dentro de la teoría de la Fiscalía. Así es. Bueno, ese criterio académico que emitió la UDLA. Criterio académico. Sí, Bien. finalmente todo lo que no es emitido por autoridad competente se tiene que ver como eso, como un criterio, no una opinión. Por más que sea de un premio Nobel, sigue siendo un criterio. Ese criterio académico fue desmantelado por completo toda vez que tenemos una pericia de un perito biotecnólogo que concluye que ese criterio no cumplió con una serie de características técnicas que debería haber tenido, que sus conclusiones no son vinculantes porque no son emitidas por autoridad competente, que no tenían acreditación, que no tenían capacitación adecuada para emitirlos, que hizo falta estándares, etcétera. Entonces se reduce a eso, a un criterio, y eso se lo va a mostrar en el juicio. Pero, ¿cuál era el criterio de ese criterio Que la académico? sensibilidad era mucho más baja de aquella que estaba estipulada en el contrato. ¿Pero eso fue corroborado o desmentido por la autoridad o no? Tenemos que recordar que el ARCSA hace una revisión documental para emitir un registro sanitario y con eso indicar cuáles son los criterios técnicos que se aprueban. Entonces, el ARCSA se ratifica en que la sensibilidad y la especificidad es del 99 al 100%. ¿No? Cuando el ARCSA se va para atrás, ustedes habrán visto recientemente que ha habido problemas con algunos productos. Es el mismo ARCSA que sale a decir, hay problema con este producto. Claro. El ARCSA hasta el momento no ha dicho lo contrario. Claro, en algunos productos que están en el mercado dicen no hay que consumir el producto no sé cuánto, del lote no sé cuánto, y les ponen Correcto, el ARCSA no ha emitido ninguno de esos criterios, y yo creo que es importante también en recordar, Fabricio, que en el contexto de la audiencia de juicio en el 2021, la revista Science, la más prestigiosa del mundo, emitió una nota de prensa bastante exhaustiva, que indicaba que no se trataba de un problema técnico. Este juicio a dos científicas ecuatorianas tenía un contexto político extremadamente cargado. La reportería que hizo documentó en gran medida toda la parte técnica, y lo que concluye es, este es un juicio con sesgo político, básicamente. Y yo creo que después de eso hemos tenido otra serie de, para mi tranquilidad, otra serie de reconocimientos que me hacen llegar a este juicio con otra cara, ¿no? Ahora soy madre, han pasado 3 años, las cosas no han cambiado, en el sentido de que más bien cada vez más países del mundo han seguido utilizando estas pruebas, lo cual es completamente contrario a pensar que no servía. Y con esto cierro, ¿cuál es la diferencia de lo que va a pasar desde hoy con aquello que empezó hace 3 años y que se suspendió? Bueno, tenemos un nuevo tribunal. Son 3 jueces nuevos que tenemos ahora. O sea, ninguno de los jueces que estuvo en el inicio de la audiencia está, repite. No, ninguno. Luego de la recusación del doctor Favara, ninguno. Un tribunal por completo. También tenemos nuevo fiscal. Entonces nosotros vamos con los mismos elementos probatorios porque pues, la verdad no pide fuerza. Van de nuevo desde cero, todo empieza vamos desde cero. Hoy comienza todo desde cero, alegatos de fiscalía, de nuestras defensas, y ojalá, y el mensaje que quiero dejar es que para toda la sociedad que pide justicia, lo ideal es que esa justicia sea oportuna, ¿no? Entonces, que ya no haya más dilataciones y que por fin podamos tener una ratificación de inocencia. ¿Usted sigue con grillete? No, estuve con grillete por 2 años, 8 meses, y un poco después de mi embarazo. Que cuando dio a luz le quitaron, pero luego lo volvieron a poner. Así es, me retiraron por 5 días del grillete para dar a luz porque fue una cesárea, luego me volvieron a colocar, y en julio del año pasado a todos los procesados que teníamos esa medida cautelar
pues fue revocada. ¿Tiene expectativas positivas de esta reinstalación del caso con un nuevo tribunal? Yo creo, sí, primero el tribunal en gran medida ya no tiene este peso político, esta carga, ¿no?, que había hace 3 años. El contexto era muy importante y además de eso, pues nosotros más bien nos hemos afianzado respecto a todos aquellos elementos que vamos a presentar hoy. No, nada ha cambiado, no tenemos ningún elemento sorpresa de fiscalía, porque en realidad no hay nada que decir, todo está en el expediente y es una verdad tan grande y tan contundente que a nosotros nos deja tranquilos. Más bien yo ya quiero que nos toque como defensa de Linda Guamán presentar nuestra prueba. Doctora, gracias por el Gracias, tiempo, muy amable. también. Linda Guamán, que ha estado con nosotros a propósito de la reinstalación con un nuevo tribunal de la audiencia del caso conocido como pruebas PCR de Quito. La postura de nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.